A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. En sucesos, un día como hoy. Nunca se sabe dónde puede aparecer el talento humano. Una humilde familia campesina italiana tuvo un hijo llamado Giuseppe Verdi, particularmente dotado para la música. Y aquel niño tuvo también otro golpe de suerte. Fue conocido por algunos personajes adinerados que quisieron que aquel prodigio musical no fuese desperdiciado y lo ayudaron para que pudiera estudiar en los mejores institutos de la época. No obstante, ya mayor y al querer presentar sus obras en público, Verdi tuvo escaso éxito, y esto, sumado a la muerte de algunos familiares, lo sumió en una profunda depresión que lo alejó de la música. Pero la fuerza implacable del pentagrama terminó por imponerse sobre los golpes de la vida, y Verdi regresó al mundo de la ópera con obras que estremecieron al público de entonces. Fue tal su éxito que en 1871 el virrey egipcio le pidió una ópera para celebrar la construcción del canal de Suez. Entonces Verdi compuso una obra en la que se mezclaban los triángulos pasionales, los amores imposibles y las epopeyas de la guerra. Esa obra, conocida como Aída, se estrenó un día como hoy, 24 de diciembre de 1871. Y desde entonces, aquellas notas de amor y heroísmo resuenan con igual fuerza y belleza en los principales escenarios del mundo. En sucesos, un día como hoy. Titulares. Inadmiten denuncias del asambleísta Cristian Hernández contra 7 ministros. Municipio de Quito refuerza las jornadas de vacunación a poblaciones vulnerables del distrito. Ex jefe de seguridad de la esposa de Rafael Correa es reintegrado a la FAE por orden de la Corte. Ministerio de Salud Pública del Ecuador confirmó el fin de semana la detección del primer caso de la variante K de la influenza A, H3N2. Ecuador marca su cifra más baja en riesgo país en 7 años. Sentenciado a 26 años de prisión por transportar droga en un auto. Mantenimiento preventivo en estaciones de bombeo asegura el agua en zonas altas de Quito. El segundo vacunatón en Ecuador inmunizó a más de 319,000 personas. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición del Noticiero Telesucesos. Adelante con la información. Ministerio de Salud Pública del Ecuador confirmó el fin de semana la detección del primer caso de la variante K de la influenza A, H3N2. La confirmación del primer caso de la variante K de la influenza A, H3N2 en Ecuador fue oficializado por parte del Ministerio de Salud Pública. El contagiado se trata de un niño que reside en el austro ecuatoriano. El diagnóstico fue ratificado mediante la vigilancia genómica realizada por el INSPI, Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública. El niño contagiado se encuentra estable. Dentro de su cerco epidemiológico, que incluye a familiares y contactos cercanos, no se han detectado síntomas. Ante la llegada de la llamada supergripe, los expertos coinciden que es vital la prevención. Los síntomas asociados a esta variante son los mismos que los presentados por la gripe estacional, es decir, fiebre alta, tos seca, dolor general del cuerpo, dolor de garganta y también, aunque no tan común, vómito y diarrea. Como medida preventiva, el Gobierno Nacional analiza adelantar la segunda fase de vacunación para toda la población. Medidas como el uso de mascarilla ante cualquier síntoma respiratorio y el lavado de manos y ventilación de espacios se vuelven necesarios ante la llegada de la variante. El Ministerio de Salud Pública ha confirmado que en nuestro país, por el momento, circulan 198 casos de la influenza tradicional H3N2. Estas cifras, sumadas al único caso confirmado de la variante hasta el cierre de esta edición, han descartado por ahora por parte de las autoridades sanitarias el tomar medidas de restricción como aforos limitados o determinados confinamientos.
El uso de mascarillas se lo ha determinado como obligatorio en los establecimientos de salud. La vacuna sigue siendo por el momento el principal escudo. En ese sentido, la campaña de vacunación que se viene llevando adelante por parte del Ministerio de Salud prioriza a los grupos vulnerables y de alto riesgo. Según cifras del segundo vacunatón realizado el pasado fin de semana, al momento se han aplicado la vacuna a más de 700,000 personas. Mantenimiento preventivo en estaciones de bombeo asegura el agua en zonas altas de Quito. De forma permanente, el municipio de Quito ejecuta trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en el sistema eléctrico de las estaciones de bombeo, una infraestructura clave para garantizar la distribución continua de agua potable en las zonas altas del Distrito Metropolitano de Quito, donde el abastecimiento depende directamente de estos equipos. Estas estaciones permiten que el agua llegue de manera segura y constante a miles de hogares. Por ello, su operación requiere revisiones técnicas planificadas que anticipen posibles fallas, mejoren el desempeño de los equipos y reduzcan el riesgo de interrupciones en el servicio. Cumbayá y el Panecillo ya fueron revisadas. Como parte de estas acciones, el EMAPS intervino este fin de semana en el tanque Pincha en Cumbayá, donde se realizó el intercambio de flotadores de las válvulas de altitud, elementos que controla automáticamente el nivel del tanque y garantiza su adecuada operación. Asimismo, en la estación de bombeo El Panecillo, los equipos técnicos de la EMAPS hicieron el mantenimiento del tablero eléctrico de control, indispensable para el funcionamiento del sistema de bombeo que abastece el sector alto de esta zona. Las labores incluyeron la limpieza del sistema, medición de parámetros eléctricos, revisión de cables, pruebas de funcionamiento y verificación integral de los equipos. El mantenimiento contempla la revisión de parámetros eléctricos, mecánicos e hidráulicos. En promedio, el mantenimiento preventivo se realiza una vez al año en cada estación y se refuerza con intervenciones adicionales, principalmente durante los fines de semana, con el objetivo de reducir riesgos de fallas y garantizar la continuidad de los servicios. Ecuador marca su cifra más baja en riesgo país en 7 años. Mientras el país se prepara para los primeros pagos de capital de bonos, este lunes 22 de diciembre Ecuador cerró el indicador de riesgo país con 499 puntos básicos, en lo que viene a ser el mejor registro desde el 27 de febrero del 2018, cuando se alcanzó la cifra de 490 puntos. El dato fue confirmado por el Banco Central del Ecuador en base al índice generado por JP Morgan. Esta baja en el riesgo país se viene dando de manera acelerada, ya que el 9 de diciembre pasado estaba en 575 puntos, luego el 19 de diciembre bajó a 500 puntos y este 22 rompe la barrera de los 500 puntos por primera vez desde el 2018 para instalarse en los 499 puntos. Recordemos que a inicios del 2025 el riesgo país estaba en 1.186 puntos, cifra en la que se reflejaba la incertidumbre previa a los comicios presidenciales de febrero. Desde ahí hasta la fecha se ha dado una caída equivalente al 58%. La mejora de la cifra del riesgo país en el caso de nuestro país se debe a varios factores entre los que podemos destacar. El crecimiento de las reservas internacionales en un 37.9%, el cumplimiento con las metas del Fondo Monetario Internacional y la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, a nuestro país en septiembre pasado. Por otro lado, en enero del 2026, nuestro país debe pagar $407 millones que corresponden a la primera amortización de capital del bono 2030. Este pago se repetirá hasta el 2030 cada semestre. Estos bonos fueron reestructurados en el 2020 y hasta este año 2025 se venían cancelando solo los intereses y por primera vez se empezará a pagar el capital. El segundo vacunatón en Ecuador inmunizó a más de 319,000 personas. Este domingo, en todas las provincias del país se realizó el segundo vacunatón, una jornada masiva de inmunización de esquema regular e influenza, impulsado por el presidente Daniel Noboa y la vicepresidenta de la República, María José Pinto, a cargo del Ministerio de Salud Público. Un total de 319,848 personas fueron inmunizadas en 709 puntos de vacunación este 21 de diciembre,
3.003 personas con esquema regular y 316.845 de influenza. Esta última cifra se suma a las 399.658 personas que se habían inmunizado entre el 28 de noviembre y el 20 de diciembre, dando como resultado un total de 716.503 personas protegidas hasta la fecha. La vacunación permite fortalecer la salud de los ecuatorianos, la prevención de enfermedades respiratorias, que debido a las circunstancias del virus de la influencia se intensifican entre los meses de noviembre y enero. Por ello, la campaña nacional se extenderá hasta marzo del 2026 con el objetivo de proteger a grupos prioritarios. Sentenciado a 26 años de prisión por transportar droga en un auto. Las pruebas practicadas por Fiscalía durante la audiencia de juicio demostraron que Ángelo Gabriel P.Z. es responsable del delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización a gran escala. El Tribunal de Garantías Penales lo sentenció a una pena privativa de la libertad de 26 años en calidad de autor directo. El fallo judicial incluyó el pago de una multa de 1.000 salarios básicos unificados. La fiscal que investigó el caso explicó a los jueces que los hechos ocurrieron el 8 de marzo del 2025, cuando Ángelo Gabriel P.Z. fue aprehendido en delito flagrante en la parroquia de Guayabamba, en el norte de Quito. La policía detuvo la marcha del automotor que conducía y durante el registro los agentes encontraron modificaciones con compartimientos para almacenar 98 kilos de droga. La pericia química forense, parte del conjunto probatorio de Fiscalía, reveló que se trataba de pasta base de cocaína. De acuerdo al testimonio rendido por el mismo procesado en la audiencia de juicio, fue contratado por un hombre desconocido para conducir el vehículo desde San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, hasta Quito. Por este trabajo, dijo, recibió $300. El tribunal analizó lo expuesto por las partes procesadas y determinó que Fiscalía estableció la existencia de dolo en la conducta del acusado, pues conocía que transportaba encaletada la sustancia ilícita, hecho que la defensa refutó sin éxito. Tras una exitosa temporada en Guayaquil, Casa Warner, una experiencia oficialmente autorizada por Warner Bros. Discovery Global Experience, llegó a la capital. Su sede es el Arena CCI del Centro Comercial Iñaquito, integrándose a la programación cultural y turística del cierre de año. Veamos lo que fue la inauguración de este sitio. Seguramente más de uno se recordará de esas series y películas que marcaron nuestra infancia, nuestra juventud. Quiero contarles que en este recorrido se van a encontrar con Superman, Batman, el traje original de Ben Affleck, así que prepárense. Algunos artículos especiales de nuestras películas favoritas. Los fanáticos de Harry Potter tienen un lugar mágico y especial. Van a poder ponerse esas capas maravillosas y muchas sorpresas más. Hoy celebramos no solamente la apertura de un nuevo espacio de entretenimiento, sino el nacimiento de un proyecto que combina creatividad, innovación, orgullo ecuatoriano. Para muchos de nosotros, Warner ha formado parte de nuestra vida desde siempre. Sus historias, sus personajes, sus universos. Nos han acompañado en momentos importantes, nos han hecho soñar, reír y emocionarnos. Y hoy ese mundo llega a Quito de una manera única, a través de una experiencia inmersiva creada con dedicación, tecnología y el profundo amor por el entretenimiento. Casa Warner es una inversión 100% ecuatoriana, un proyecto nacional desarrollado con las licencias oficiales bajo los más altos parámetros internacionales de Warner Bros. Discovery. Esto demuestra que en Ecuador no solo consumimos grandes ideas, sino que también las producimos, que tenemos la capacidad, el talento y la visión para crear experiencias de nivel mundial. Aquí se mezcla la nostalgia, la tecnología, la creatividad y el detalle que distinguen al universo Warner. Queremos que cada persona que entre por estas puertas vuelva a sentir esa chispa que solo las grandes historias pueden despertar. La Casa Warner también se va a convertir en la Casa Quito. En pocos días están todos ustedes invitados al 17 de este mes. También va a existir la Casa Quito en la Casa Warner, de lo cual estoy muy orgullosa. Y esta experiencia de Quito, esta experiencia inmersiva del destino Quito, del destino turístico de Quito, también viajará
con la Casa Warner a diferentes destinos que nos interesan y que son mercados importantes para el país. Casa Warner no solo abrirá sus puertas al entretenimiento, sino también a la inspiración de nuevas generaciones que encontrarán aquí un punto de encuentro con la imaginación, el arte y la cultura. 1, 2 y 3. ¡Aplausos! Damos la bienvenida a Casa Warner. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros nuevamente en este programa de Telesucesos. En el Ecuador, amigos y amigas, hay problemas en todos los frentes, no solamente en la economía, en las finanzas públicas, el problema de seguridad, la extorsión, los asesinatos, todo lo que tiene que ver con la droga, etcétera, 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 ¿sí? Pero hay un tema que vale la pena comentar antes que termine el año 2025. Y él tiene que ver con la crisis petrolera, igual que otras crisis, la crisis de salud, la crisis de finanzas públicas, etc. Este es un problema sumamente serio y grave. Y es censurable que el gobierno no haya podido manejar adecuadamente este sector. Por ejemplo, una gran preocupación. ¿Cuántos gerentes generales ha tenido Petroecuador, la empresa más grande del país por el total de sus activos? 7 con la persona que actualmente está dirigiendo esa entidad. Imagínense, amigo, en poco tiempo, 2 años, si mal no recuerdo, de gobierno del señor Noboa, 7 gerentes generales de la empresa más grande del país. Y en el sector más sensitivo, petróleo, gas, sencillamente un error del presidente no haber podido encontrar la persona adecuada, competente, capaz, honorable y con suficiente experiencia internacional, no solamente nacional. ¿Sí? Este es un problema grave y ojalá que en los próximos años que le toca seguir dirigiendo el gobierno por parte de señor Noboa tenga sencillamente el acierto de tener buenos gerentes generales de la empresa más grande del país. Pero ¿cuáles son los otros problemas que existen en este sector? Bueno, el otro grave es la reducción de los niveles de producción. Hace algunos años, alguna vez lo mencioné, Ecuador producía más de 530.000 barriles diarios de petróleo. Hoy está produciendo mucho menos de 500.000 barriles. Alguna gente dice que está en 450, 460. Es verdaderamente un fracaso del gobierno. El gobierno dijo que a fin de año tendríamos 500.000 barriles de producción petrolera. Y claro, uno dice, pues qué bien, extraordinario. Sin embargo, termina el año y eso no ha sido posible. ¿Y por qué? Porque sencillamente no hay inversión. En este sector uno tiene que hacer inversión, los gobiernos tienen que hacer inversión, de lo contrario la producción va a seguir descendiendo. Por varias razones. Primero hay lo que le llaman la tasa de declinación petrolera, eso que le llaman los técnicos petroleros. ¿Qué significa esto? Que a medida que sale petróleo a la superficie, a través de la energía natural que tienen los pozos, sencillamente esta energía se debilita, se desgasta, etc. Y por lo tanto la energía que es menor, poco a poco, a través de los años, especialmente en el Ecuador, tenemos campos maduros, campos viejos, campos que fueron descubiertos por, ustedes recordarán, a Golf, ¿sí? A Texaco, ¿sí? Sencillamente la tasa de declinación pues ha descendido y ha descendido, ha perdido energía los pozos, sí. Pero eso es posible recuperar, sí, a través de lo que los técnicos llaman la recuperación secundaria, la recuperación terciaria. Y aún más, se puede aumentar la producción a través de lo que ya en otros países lo han hecho, que es lo que se llama el nivel precretácico, perforar a nivel de 8.000 metros. ¿Sí? Y eso lo ha hecho Colombia, si mal no recuerdo. Entonces, amigos, sí es posible aumentar la producción petrolera, pero lo que pasa es que hay que atraer la inversión directa extranjera, no de pequeñas compañías petroleras, sino de las grandes compañías petroleras, las que tienen músculo financiero y músculo tecnológico enorme. Y eso existe, pues, pero en el Ecuador no tenemos. Hay en otros países de América Latina, sí hay esos países. Vean ustedes Argentina, con Vaca Muerta,
que es un campo petrolero que está produciendo cantidades muy importantes de hidrocarburos para Argentina. Ecuador lo puede hacer, sí, pero hay que traer la inversión de esos grandes compañías petroleras. Ahora, Ecuador tiene pues una mala historia porque en la época del señor Correa sencillamente se modificaron de forma unilateral y radical una serie de contratos. Por ejemplo, hubo un contrato con una compañía extranjera grande, con gran músculo financiero y tecnológico, que se le dijo a esa compañía por parte del gobierno del señor Correa: tú estás ganando demasiado dinero, de aquí al futuro lo que produce, los campos que tú tienes encargados, le dijo a la compañía extranjera, vas a recibir solamente el 1% y el resto, el 99%, es del gobierno, porque el gobierno, el Estado ecuatoriano, es dueño del recurso. Grave problema, mi amigo, un grave problema. La compañía pues se fue, pues señor. ¡Qué barbaridad! Y desde ese entonces simplemente ha habido pues esta mala imagen del Ecuador que no respeta los contratos ni da seguridad jurídica a los inversionistas internacionales, especialmente en un sector tan delicado y tan importante como es petróleo y gas. Esa es otra de las razones por las cuales sencillamente no hay pues presencia de inversión. Los campos petroleros en producción requieren más inversión para aumentar la producción petrolera, ¿sí? Pero también se necesita inversión en lo que le llama las tareas de exploración, y eso no lo puede hacer el gobierno porque no hay recursos ni para uno ni para lo otro. No se olvide que por la crisis fiscal el gobierno le deja un monto muy pequeño a Petroecuador para sus actividades, y eso no permite hacer inversiones necesarias para aumentar la producción. Y no se trata de aumentar la producción por 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 barriles. No, señores. Se necesita aumentar la producción en montos mucho mayores. Otra de las razones por qué baja la producción es la decisión que se tomó con el bloque 43 del Yasuní. Por el resultado de una consulta popular se están reduciendo los niveles de producción que ese campo producía, pues si mal no recuerdo, como 50.000 barriles diarios, ¿sí? Y el gobierno tendrá que ver cómo se hace para ir compensando esos ingresos o implementar lo que ya se le ha dicho por parte de una serie de especialistas en materia legal y en materia constitucional. Hagan una consulta popular no a nivel nacional, sino a nivel local. Los habitantes de esa área de influencia del bloque 43 del Yasuní con toda seguridad dirán: sí, hay que seguir explotando en el Yasuní para que vuelva la producción a los niveles de 50.000 barriles diarios y evitar que se vaya reduciendo más la producción por ese motivo. Amigos, es terrible, terrible lo que realmente pasa en el sector petrolero. Se requiere aumentar la producción a como dé lugar. Y esto es necesario, mi amigo, porque de lo contrario vamos a tener problemas. Las reservas probadas del país se están gastando. Se están consumiendo como 150, 160 millones de barriles diarios de producción. Hay algunos expertos en el sector privado ecuatoriano que conocen del particular, que han hecho cálculos y dicen: si no hay más petróleo, en la forma que hemos permitido sugerir, que no es nuestra, sino que son de técnicos del sector petrolero, recuperación secundaria, reposición terciaria, traer grandes monstruos, perdónenme la expresión, de compañías petroleras a que trabajen en el Ecuador en el área correspondiente para aumentar la producción. Todo eso, señor, si no se hace y se sigue con estos niveles de reservas probadas y de producción, sencillamente dicen que en 5 años no habrá petróleo ya en el Ecuador. Hoy por hoy hay un serio problema también en esta materia. Debido a todos los problemas que tiene las refinerías, especialmente la refinería de Esmeralda, que alguna gente, mis amigos, algunos técnicos dicen: mejor negocio para Ecuador es vender la refinería de Esmeralda como fierro viejo e importar el crudo. Como no teníamos refinería, entonces hay que importar potencialmente el combustible, como ya lo estamos haciendo por la incapacidad de la refinería de Esmeralda de satisfacer las necesidades que tiene el país en materia de combustible. Amigos, cada vez las exportaciones petroleras se reducen porque se reduce la producción,
pero también porque el precio del petróleo, por ejemplo, el precio del petróleo WTI está en menos de $60 el barril, creo que está en 57 a 58 dólares el barril. Y como la calidad del crudo ecuatoriano es mucho menor que ese crudo referencial, sencillamente Ecuador debe estar vendiendo a $53 el barril a lo mejor. Y eso implica un problema serio en materia de ingresos para el Estado, para Petroecuador. De tal manera, queridos amigos, que en una u otra forma, el gobierno, que tiene todavía algunos años en su gestión, tiene que aumentar la producción, pero tiene irremediablemente que atraer las grandes compañías que tienen músculo financiero y músculo sencillamente tecnológico. Y hay que dar seguridad jurídica, hay que darle seguridad a todas esas compañías en materia contractual. ¿Para qué? Para que vengan a hacer presencia en el Ecuador como están presentes en otros países de América Latina. Si eso es posible, sí señor, es posible. Y vuelvo a repetir, los técnicos del sector privado dicen, si en 5 años no hay más aumento, descubrimiento de más petróleo en exploraciones adicionales o por las técnicas que me he permitido indicar que pueden aumentar la producción de los campos existentes, sencillamente Ecuador no podrá producir más petróleo, ¿sí? Y tendremos que el 100% de la demanda de combustible, si es gasolina, extra, súper, si es diésel, etcétera, sencillamente tendremos que importar. Imagínense lo que eso significaría para la economía y para la sociedad. Graves problemas se avecinarían. Pero una vez que hay ese pesimismo, esa expectativa de técnicos nacionales que no lo dicen y no lo sugieren sencillamente porque se les ocurre cualquier cosa, sino porque parten de datos específicos de la realidad que tiene el Ecuador en esta materia. Sería grave, muy grave. Hoy por hoy se está importando combustible. Vuelvo a repetir, por la incapacidad de la refinería, especialmente de Esmeralda. Y el volumen en dólares entre las exportaciones petroleras de derivados y lo que se importa de combustible, ese superávit que todavía lo tenemos, cada vez se va reduciendo. Pero en un momento dado, sencillamente, esa diferencia, ese superávit entre exportaciones petroleras en crudo como exportaciones de derivados, ese monto total no servirá para financiar las importaciones de combustibles que estamos haciendo por los problemas graves que tiene la refinería de Esmeralda fundamentalmente. Y eso, amigos, vuelvo a repetir, sería grave como quedarse sin petróleo. Y eso no es posible permitir. El gobierno tiene la obligación para defender la estabilidad de la balanza de pago, para defender la estabilidad financiera, económica y macroeconómica del Ecuador hacia el futuro, necesita que se aumente la producción petrolera. No en 2 ni 3.000, hay que aumentar eso como el señor Lasso tenía como meta, a 1 millón de barriles diarios. Vuelvo a repetir, hay que atraer las grandes compañías que tienen suficiente músculo financiero y músculo tecnológico para que estén presentes en el Ecuador y hagan las inversiones, dándoles seguridad jurídica, dándoles seguridad de que los contratos se van a cumplir y que el gobierno no va a fallar bajo ninguna circunstancia. Amigos y amigos, nuevamente, tengo que decirle, las expectativas, las perspectivas en el sector petrolero hacia el futuro no son las más adecuadas, ni las más positivas. Y el gobierno tiene entonces la obligación de actuar para que se hagan más inversión en ese sector y para sencillamente aumentar la producción a niveles como ya el señor Lasso tenía como meta, que no pudo hacerlo por una serie de razones que no es necesario comentar en este momento. Amigos y amigos, gracias por estar con nosotros nuevamente, pero es preocupante, muy preocupante, la situación del sector petrolero ecuatoriano hoy y mañana. Gracias nuevamente, nos veremos la próxima semana.
Inadmiten denuncias del asambleísta Cristian Hernández contra 7 ministros. Este lunes 22 de diciembre se conoció la decisión de los 5 magistrados del Tribunal Contencioso Electoral, donde recayeron las 7 denuncias que presentó el asambleísta de la Revolución Ciudadana en contra de algunos ministros del gabinete de Daniel Noboa. Los ministros que fueron denunciados en su momento son Harold Burbano, ministro de Trabajo, Roberto Luque, ministro de Infraestructura y Transporte, Luis Alberto Jaramillo, ministro de Producción, Roberto Curi, ministro de Telecomunicaciones, Zaida Rovira, ministra de Desarrollo Humano, Inés Manzano, ministra de Ambiente y Energía, y Giancarlo Lofredo, ministro de Defensa. Los jueces que conocieron los recursos presentados fueron Ivonne Coloma, Juan Patricio Maldonado, Ángel Torres, Guillermo Ortega y Richard González. Estos 5 jueces coincidieron en inadmitir las denuncias por la misma razón. El argumento fue que las acciones presentadas por Hernández están enmarcadas en presuntas contravenciones electorales y no en infracciones, y en ese caso el conocimiento de las mismas le corresponde al Consejo Nacional Electoral. En una de las inadmisiones de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral se expresa: en consideración del análisis que antecede, se verifica que el peticionario no distingue las diferencias entre contravenciones e infracciones electorales y el órgano competente para conocerlas y resolverlas. En tal virtud, dado que la contravención electoral prevista en el artículo 291 del Código de la Democracia no es competencia del Tribunal Contencioso Electoral por disposición expresa de la ley. La denuncia del asambleísta radicaba en haber violado la prohibición de difundir opiniones de todo tipo de medios digitales que induzcan a los electores sobre una posición o preferencia electoral 48 horas antes del día de los comicios y hasta las 17 horas del sufragio. Esto en el marco del pasado referéndum y consulta popular del 16 de noviembre. Municipio de Quito refuerza las jornadas de vacunación a poblaciones vulnerables del distrito. Los equipos de salud del municipio de Quito refuerzan las acciones de vacunación para proteger a las poblaciones más vulnerables y reducir el riesgo de brotes de enfermedades respiratorias e inmunoprevenibles. La vacunación y el monitoreo epidemiológico se desarrollan en distintos servicios municipales como los Centros de Desarrollo Infantil Quito Guaguas, CETIS, PETIS, la modalidad de atención domiciliaria y de acompañamiento familiar del Patronato San José, así como en los CEMEI y las unidades educativas municipales. En estos espacios se realiza un seguimiento permanente y la aplicación oportuna de la vacuna contra la influenza. Hasta el domingo 21 de diciembre en los centros de desarrollo infantil que brindan atención integral y gratuita a niños y niñas desde los 45 días hasta los 4 y 5 años se han aplicado 2.307 dosis, alcanzando una cobertura del 72% de la población atendida. Los 95 Quito Guaguas ya han sido intervenidos y se prevé completar la vacunación total hasta el 31 de diciembre. En el caso de las personas adultas mayores que forman parte del programa 60 y Piquito, hasta el momento se han vacunado 743 personas y en coordinación con el Ministerio de Salud Pública se continuará trabajando para cumplir con la programación anual de vacunación contra la influenza. De manera paralela, los equipos de salud comunitaria del municipio de Quito mantienen una vigilancia epidemiológica constante, realizan seguimiento a las enfermedades inmunoprevenibles y evalúan la cobertura de vacunación según los diferentes grupos de edad, con el fin de detectar de forma temprana cualquier posible brote. La respuesta oportuna del municipio de Quito frente a la alerta epidemiológica ha permitido fortalecer el trabajo conjunto con el Ministerio de Salud Pública, consolidando un plan integral de vacunación enfocado en la protección de quienes más lo necesitan. Estas acciones reflejan avances importantes en el monitoreo continuo, la ampliación de la cobertura y el fortalecimiento del compromiso ciudadano con el cuidado de la salud colectiva. Ex jefe de seguridad de la esposa de Rafael Correa es reintegrado a la FAE por orden de la Corte. La Corte Provincial de Santo Domingo de los Sáchilas ordenó el reintegro del capitán de la FAE, Diego Peña Herrera, después de un litigio de 12 años que inició luego de que fuera dado de baja. Peña Herrera fue hasta el 2011 jefe de seguridad de la esposa del expresidente Rafael Correa.
La resolución de la Corte Provincial se dio el pasado 2 de diciembre y en la misma el tribunal aceptó el recurso de apelación presentado por Diego Peña Herrera, declarando a la vez la vulneración de varios derechos constitucionales. La Corte determinó que los derechos vulnerados a Peña Herrera fueron los siguientes: la seguridad jurídica, al incumplir el artículo 88 de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, que dispone la reincorporación de militares absueltos; el derecho al trabajo, al impedirle retomar su carrera profesional y su fuente de ingresos; el derecho a la motivación y al debido proceso, al sustentar la negativa en un documento sin respaldo legal suficiente ni fundamentación. Mientras tanto, como medidas de reparación se dictaminaron por parte de la Corte las siguientes: dejar sin efecto la resolución del Consejo de Oficiales Subalternos de la FAE del 1 de octubre de 2013, reintegrar a Peña Herrera en un plazo máximo de 20 días con el mismo grado que tenía al momento de su baja, permitirle acceder de forma inmediata a los cursos de capacitación necesarios para su eventual ascenso conforme a la normativa vigente. La FAE en el 2011 puso en situación de disponibilidad a Peña Herrera luego de ser vinculado en un proceso penal que terminó con la dada de baja de la FAE en agosto de 2012. El proceso penal por el que Peña Herrera había sido puesto en situación de disponibilidad estaba relacionado con un presunto uso indebido de municiones en el polígono de tiro de la provincia del Napo. Ese proceso partió a raíz de un informe de la Contraloría. En el año 2017, el Tribunal de Garantías Penales de esa provincia ratificó el estado de inocencia del capitán, pero el Consejo de Oficiales Subalternos de la FAE negó su reincorporación. En Radio Sucesos estuvo Gonzalo Muñoz, abogado especialista en Derecho Constitucional, y da su criterio sobre la cuestionada credibilidad del Consejo de la Judicatura. Escuchemos lo que dice. Efectivamente, cuando el presidente Olsen anunció esta convocatoria, sí es un hecho que llama mucho la atención. Yo considero que llamar a Mario Godoy al Pleno, después de todo lo que ha salido a la luz, es absoluta, total y completamente innecesario, Verónica. Estamos hablando de que la Asamblea Nacional va a perder alrededor de 8 días, va a seguir en su vacancia legislativa, para finalmente escuchar una declaración que tranquilamente pudo haberla escuchado dentro de un juicio político. Recordemos cuál es el proceso de juicio político, Verónica. Se presenta la solicitud, bueno, una vez que se recojan las firmas, va al CAL, una vez que la misma es admitida por el CAL, pasa directamente a la Comisión de Fiscalización, y en la Comisión de Fiscalización empieza a tramitarse el juicio político. Y es ahí donde el señor Godoy, de ser el caso, ¿no es cierto?, podría asistir a la comisión a presentar sus pruebas de descargo, dar sus alegatos, y en caso de que esto pues ya vaya al Pleno, puede nuevamente ejercer su derecho a la defensa frente a todos los legisladores. Entonces considero algo que es innecesario, que la ciudadanía lamentablemente ve esto como una alcahuetería a hechos sumamente graves. Sumamente graves. ¿Y por qué? Porque en la historia de nuestro país, Verónica y Andrés, siempre, lamentablemente, ¿no es cierto?, la función judicial ha recibido presiones políticas. Eso no es un secreto para nadie. Que han habido hechos de corrupción no es un secreto para nadie, pero esto superó todas las líneas rojas posibles. Ya no es la corrupción, ya no es la presión política, es favorecer al narcotráfico y al crimen organizado. Es decir, estamos lamentablemente casi a un punto de no retorno, y esto tiene que parar. Así es, bueno, también sobre esto, Gonzalo, el asambleísta Castillo también decía que impulsar un juicio político claro y con argumentos, decía, para que después no aparezcan los puristas del derecho a señalar que se hicieron las cosas mal. Bueno, ¿y por qué no lo impulsa de una vez? Esa sería la pregunta, ¿no? Pero en todo caso, ¿qué podemos esperar de esta comparecencia? Imagino que se dará ya para el inicio de año nuevo y bueno, ¿qué puede pasar en esta comparecencia? Mire, yo conozco hace muchos años al asambleísta Castillo, podría decir que es un buen amigo. Considero que de buena fe, porque lo conozco, así que puedo decir que de buena fe, en este caso no está mencionando lo correcto, ¿sí? En ninguna parte, usted puede revisar pues los juicios anteriores, Verónica, en ninguna parte se les lleva a comparecer antes. Han habido dos casos de los que yo me acuerdo, le voy a ser muy sincero.
Me acuerdo el caso de Carlos Vaca en el año allá 2018, cuando salió el tema de Serrano, y no hay un segundo, le iba a decir dos, no me acuerdo otro, ¿sí? A todos los funcionarios que van a ser sujetos de un juicio político, primero se les presenta la solicitud y después pues sigue el trámite respectivo. Así ha sido siempre y a nadie se le ha vulnerado el derecho a la defensa. Entonces, eso es importante que conozca la ciudadanía. ¿Qué esperar de la convocatoria del señor Godoy? Ayer ha anunciado en la mañana prácticamente que va a ir no a defenderse, sino que va a llevar información que no se entiende por qué no la sacó antes, que el país va a estar espeluznado con lo que va a decir. Bueno, pues veamos qué es lo que tiene que decir. Pero sin embargo, aquello, las acusaciones que tiene en su contra son extremadamente graves. ¿Por qué? Mire, personas como alias Fito, extraditado ya a Estados Unidos, personas como Rasquiña, tienen, por supuesto, el derecho a la defensa en este país y tienen derecho a tener un abogado, pero quienes ejercen la defensa en este tipo de casos de crimen organizado, de narcotráfico, no pueden, pues, ser las mismas personas que tienen vínculos con el máximo órgano de administración y de gobierno de la función judicial. Es imposible, es éticamente inaceptable, Verónica. Entonces, yo creo que la posición más correcta en este momento del señor Godoy, en vez de salir a la Asamblea Nacional a querer ensuciar o a denunciar lo que no se ha denunciado antes, pues tuvo que dar un paso al costado. Eso hubiese sido lo correcto. Bueno, ¿qué nos dice todo esto, Gonzalo, del sistema judicial? Godoy también ayer, en pleno de la judicatura, inició mencionando que va a pedir una licencia, unas vacaciones para defenderse en libertad. ¿Cómo vemos eso también? ¿Y cómo afecta en general todo esto a la justicia ecuatoriana? Recordemos que también su nombramiento fue ya cuestionado, había algunas banderas rojas en el nombramiento de Mario Godoy y bueno, parece que todo eso se ignoró y ahora estalla esto y es lamentable, ¿no? Para el tema de la justicia que ya de por sí estaba cuestionada y bueno, ¿cómo vemos esta situación que está pasando? Es realmente escandaloso, es realmente escandaloso porque como tú bien dices, Verónica, ya existían indicios de que algo así podía suceder. En la primera nominación y designación del señor Godoy, dada por la Liga Azul, por el correísmo, a quienes después pues, ya no se acordaban y les contestaba el teléfono, y ya salieron estas cosas, pues, que fue abogado de unos narcotraficantes que les capturaron con una avioneta en no me acuerdo qué país entregando droga y dijo que los defendió por un vínculo familiar, por un tema que no tenía nada que ver con el tema narcotráfico, etcétera. Aún así procedieron a su designación y posteriormente pues ya otros consejeros como el señor Andrés Fantoni, la señora Yasmín Enríquez, David Rosero y Joana Verde Soto principalmente, pues lo volvieron a poner ahí y tienen que darle también una explicación al país porque encima del señor Godoy, en la terna de la Corte Nacional de Justicia, había un jurista probo, una persona que lo hubiese hecho muchísimo bien a la Administración de Justicia, como es el doctor Juan Carlos Benalcázar Guerrón, sí, que tiene una hoja de vida intachable. Entonces, sí merecen darle una explicación al país del por qué personas como Juan Carlos Benalcázar Guerrón no pudieron acceder a administrar la función judicial, a presidir el Consejo de la Judicatura, y si una persona con claros señalamientos hoy absolutamente descalificada como el señor Godoy. Pablo Begnini, director de Relaciones Internacionales en la Universidad de los Hemisferios, habla de la nueva estrategia de seguridad de los Estados Unidos. Vamos con la nota. Nos enfrentamos, como lo vengo diciendo desde hace algún tiempo y no soy el único, a un cambio importante en la manera en la que los Estados Unidos comunica la forma en la que ve el mundo, no solo América Latina, sino el mundo en general. Llama mucho la atención que ahora se hace en la estrategia de la cual hablaba Verónica hace un segundo, se hacen menciones puntuales de América Latina, es decir, Estados Unidos ve constantemente a América Latina como un territorio geopolítico a proyectarse, ¿no? En el cual sus intereses también se ven especificados y creo que eso es bastante importante para nosotros. Verónica, acabas de mencionar los puntos más importantes del documento, es decir, una crítica fuerte a lo que está pasando con Europa, ¿no? Estados Unidos le culpa mucho a Europa del declive de los valores occidentales. Esto es importante para nosotros, ya que Estados Unidos se considera, como bien dices, el defensor, ¿no? El promotor de los valores de Occidente, por lo menos ahora mismo.
a través de la imagen de Trump. Y se ve que Europa está debilitada en ese sentido, ¿no? El primer enemigo de Europa es Europa, ya lo ha dicho Trump, ya lo han dicho sus funcionarios en varias ocasiones, ¿no? ¿Qué pasa con América Latina? Que el pivote político aquí, digo Hispanoamérica, voy a hablar de Hispanoamérica, el pivote político aquí se está reformulando, digamos, hay un cambio político importante en la región, ya son varios gobiernos los que se inclinan más bien al conservadurismo y a la derecha tradicional. Yo creo que hay que criticar esa visión. No es del todo exacta a mi criterio, pero es interesante saber que si hay una inclinación política novedosa aquí en América Latina y eso hace que Estados Unidos aproveche la coyuntura también para formular, publicar esta estrategia de seguridad nacional que se inclina más a cooperar con esos socios que están de su lado políticamente para contrarrestar, como bien dices, la presencia de potencias no regionales aquí. Si me preguntan así como primera conclusión de esta primera aproximación, creo que la principal preocupación de los Estados Unidos es que justamente haya otras potencias que están emergiendo en el mundo, están creciendo en el mundo Como y China, que por pueden ejemplo. tener, como China, particularmente China, que puede tener mucha injerencia aquí en la región, ¿no? Y la idea también es actualizar esa doctrina Monroe que se menciona con frecuencia a las necesidades de estos tiempos, ¿no? Ahora, ¿qué podemos decir de esta noción clave que se introduce dentro de la estrategia? Es la seguridad regional como responsabilidad compartida. Esto se menciona una lógica similar quizás a la aplicada con la OTAN. Y bueno, no sé qué se puede pensar de la seguridad en América Latina en un tema conjunto. ¿Cómo podemos tomarlo esto y también tomando como nuestro país un aliado ahora mismo de los Estados Unidos? Bueno, así es. Yo creo que, repito, el pivote político ha hecho, el cambio político en América, en nuestra América, ha hecho que Estados Unidos aproveche la coyuntura. Comienzo diciendo eso. Creo que el papel de los Estados Unidos es preponderante aquí, sí. Los norteamericanos ya desde su fundación han tenido esa lógica de considerarse garantes de la llamada Pax Americana, de la paz propiciada por la presencia de los Estados Unidos en el mundo. Pero hay algo importante que considerar, al igual que consideramos aquí nuestra política interna al momento de analizar la política exterior del propio Ecuador. Es decir, la política exterior es un reflejo de lo que pasa dentro del país. Pasa igual con los Estados Unidos. Ahora mismo en Estados Unidos hay un fuerte debate frente a dos posturas internacionales, ¿no? La que yo creo que lleva el vicepresidente Vance, eh, que es casi de un aislacionamiento, un aislacionismo, esa es la pregunta, ese es el término adecuado, muy conservador, ¿no? Yo creo que Vance más bien apunta a que los Estados Unidos podría ser una potencia aislada a la que no le importe demasiado lo que pasa en el mundo, y por otro lado la visión del secretario Marco Rubio, ¿no? Que ya algunos autores lo comparan con Kissinger. Imagínense a ese nivel de injerencia internacional en el que se cree que Estados Unidos debe ser una potencia global y regional que garantice efectivamente la paz, la seguridad y los valores liberales y democráticos en el mundo. Creo que lo que está haciendo ahora mismo Estados Unidos es un reflejo de ese debate. Y si me preguntan, actualmente se está inclinando más por la propuesta de Rubio. Estados Unidos intenta garantizar una seguridad global que ya se estaba perdiendo, si me permiten, ese es mi comentario. ¿Eso va a tener repercusiones en la región? Por supuesto, sin duda. Ecuador es el vivo ejemplo de ello, ¿no? Ya tenemos algunos acuerdos importantes en términos militares, en los cuales en teoría Estados Unidos participaría junto al Ecuador en operaciones de interdicción y de lucha contra lo que ellos denominan narcoterrorismo. En Impacto Informativo estuvo Gustavo Medina, expresidente de la Corte Suprema de Justicia y ex procurador general del Estado. Nos habla del legado que deja el expresidente Rodrigo Borja Ceballos. Escuchemos lo que opina. Yo conocí al doctor Rodrigo Borja porque fuimos compañeros en el aula de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, donde posteriormente ambos fueron catedráticos. donde los dos continuamos siendo profesores y desde entonces ya conocía de la dimensión de Rodrigo Borja estudiante y más tarde del Rodrigo Borja político, intelectual
y una reserva moral de nuestro país. ¿Qué tal estudiante era en la universidad el doctor Borja? Desde los primeros tiempos de su presencia en la Facultad de Jurisprudencia, fue un estudiante distinguido en el orden de los estudios, y tanto que fue elegido presidente de la Asociación Escuela de Derecho en circunstancias en que la Universidad Central, como todas las universidades estatales, tenían un predominio del marxismo. Cabezones y chinos se disputaban el poder en el país. Sin embargo, él fue elegido presidente de la Asociación Escuela de Derecho de la Universidad Central cuando la Facultad de Jurisprudencia era una enseña en nuestro país, era un faro en nuestro país, porque el pensamiento de profesores como Pérez Guerrero, Juan Isaac Lobato, para decir unos pocos de los muchos que fueron maestros de la universidad, daba la condición de ser estudiante con un alto honor en esa universidad. Pero en ese momento el doctor Borja pertenecía al Partido Liberal. Borja era liberal, era un hombre muy cercano a otro ciudadano grande de nuestro país. Me refiero a Raúl Clemente Huerta. Por supuesto. Precisamente en la campaña electoral de 1956, en que Raúl Clemente Huerta disputaba la presidencia de la República con Camilo Ponce Enríquez. Entonces, Rodrigo Borja, el Partido Social Cristiano naciente, ¿no? Naciente, que iba a reemplazar al viejo Partido Conservador, al viejo Partido Conservador. Por eso es que hay que destacar la presencia de Borja como estudiante de la Facultad de Jurisprudencia de la Central. En ese momento que Borja es dirigente de la Asociación Escuela, me parece que hubo manifestaciones que él dirigió una serie de protestas contra el gobierno de entonces. Y que supuso eso la intervención de la policía, por lo menos en los alrededores de la universidad. Él lideraba la oposición al gobierno de Camilo Ponce Enríquez, y luego naturalmente lideraba también la oposición al gobierno de Velasco Ibarra, Claro, que advino, Velasco Ibarra. que advino más tarde, con su condición precisamente de un joven liberal, que luego naturalmente con el envejecimiento del glorioso Partido Liberal del pasado fue el móvil que determinó el nacimiento de la izquierda democrática como una nueva opción política que estaba entre el marxismo y el conservadorismo o social cristianismo de entonces. Era una posición ideológica realmente nueva en nuestro país, que desde luego ya había tenido grandes experiencias, sobre todo en Europa. Para 1970 surge la izquierda democrática, es decir, ya dejaron la universidad tanto usted como el doctor Borja. Pero ¿Borja le compartió a usted esta necesidad de fundar el partido? ¿Usted es de los fundadores de la izquierda democrática? Yo no fui fundador, debo ser serio en mis pronunciamientos. Yo no fui fundador de la izquierda democrática, pero me incorporé a ella tan pronto como fue organizado el nuevo partido, por invitación de gentes que me conocían y sabían que yo no había admitido en mis convicciones ideológicas lo que era influyente en ese momento, es decir, las corrientes marxistas. Me había resistido a ello, por tanto era un hombre que podía pensar como pienso hasta este momento en esta nueva alternativa que se llama la socialdemocracia.
Desgaste, artículo de Rafael Ollarte publicado en diario El Expreso. El ejercicio del poder en general hace que surjan discrepancias, lo que va desgastando no solo cuando las decisiones pueden ser necesarias, pero impopulares. Los subsidios indiscriminados son pan para hoy y hambre para mañana, por lo que si bien eliminar algunos fue una decisión responsable, no se le puede exigir al ciudadano, en especial de sectores desfavorecidos, que entiendan y acepten alegremente una suba de precios en cualquier cosa, menos aún si se trata de bienes y de servicios públicos. Por supuesto que eso, en nuestros países, es un caramelo para el político de oposición que cree que diciendo que no lo haría, se entrega a la crítica fácil. Alimentarse del hambre ajena es el hábito infame de muchos dirigentes. Pero otra cosa es que el propio gobernante erosione su régimen, pareciendo que vive otra realidad, viajes y paseos en carro, o promoviendo nombramientos abiertamente inadecuados. Lo de Mario Godoy en el Consejo de la Judicatura es paradigmático. No fue en la terna del jefe del Estado, sino del presidente de la Corte Nacional de Justicia. Por quien preside el Consejo de la Judicatura es precisamente quien proviene de la terna de la Corte. Lo nombró el Consejo de Participación y Control Social, pero no se ignora cuándo es el primer mandatario quien tiene una posición dominante en el órgano designador. Cuando Juan Carlos Benalcázar, el otro integrante de la terna de la Corte Nacional de Justicia, dijo que dentro del Consejo de Participación y Control Social le habían indicado que de ganas se presentaba porque todo estaba dicho respecto del nombramiento de Godoy, el silencio entre los miembros del Consejo de Participación y Control Social fue ensordecedor. Ninguno de ellos se atrevió a inquirirlo en su comparecencia pública quien le había dicho semejante despropósito. El que calla, otorga. Con lo que ahora ha quedado en evidencia que el gobierno y su bancada parlamentaria pretendan hacer mutis o patear la pelota, no incoándole juicio político, sino un mero procedimiento documental. Es que con eso se obtendrán pruebas, nos dicen. Que a todo juicio político preceda una comparecencia es una cuestión que no resiste el más mínimo análisis ni en los hechos ni en la norma. A esta situación súmele que ministros como doña Sade Fritchi se festejan diciendo que se los llamó al gobierno porque habían puesto un comentario en el Instagram del electo presidente. No me ayudes, compadre, se llama eso. Nombrar a un muy capaz y conocedor, Enrique Herrería, no otorga patente de corso para que otros hagan tonterías. Cuidado, que del desgaste caer en una deblaque no es difícil. Artículo de Rafael Ollarte publicado en diario El Expreso. Nido de víboras, Hernán Pérez Luz, El Universo. Otro escándalo judicial sacude al país. Un juez anticorrupción ha renunciado a su cargo por verse presionado desde el Consejo de la Judicatura para que favorezca a un narcotraficante que tuvo la osadía de amenazarlo de muerte. La seguridad que daba protección al juez habría sido coincidentemente retirada. El presidente de su organismo, encargado de velar por la transparencia y probidad del sistema judicial, se ve arrastrado en semejante situación ya de por sí grave por el hecho de que su cónyuge ha sido abogada del narcotraficante, así como del líder de una banda de delincuentes. El presidente del Consejo de la Judicatura debió haber renunciado días atrás. Ojalá que no repitamos el conocido espectáculo de que nadie aclare nada, que nadie investigue, que nadie sea sancionado. En países como Chile, a propósito de la próxima visita del presidente electo de esa nación, sería impensable semejante reacción. Lo que sí ha de suceder es que quienes cometen y denuncien este tipo de escándalo han de ser amenazados y hasta probablemente enjuiciados penalmente o civilmente por daño moral, que está de moda, demandas que serán ventiladas probablemente ante otros jueces del mismo sistema carcomido. ¿Cuántas otras presiones similares a la denunciada se ejercen a diario sobre jueces? Ya no estamos frente a las causas de una debacle judicial. Esto es en realidad el síntoma de su descomposición. Hace poco vimos cómo al Estado ecuatoriano lo condenaban a pagarle $200 millones a una multinacional por causa de la corrupción judicial.
Esta sentencia se une a otras que en el pasado han sido igualmente condenatorias del Estado por denegación de justicia, y lo más probable es que en el futuro habrá otras similares por la misma causa. El país envía las peores señales a los inversores extranjeros. A falta de inversión, a los gobiernos no les queda más que seguir endeudándose. Somos ya el tercer deudor del Fondo Monetario Internacional, luego de Ucrania y Argentina. Pero la corrupción judicial va mucho más allá. 15 años han pasado desde el asesinato del general Gabela. 15 años en los que el sistema judicial ha sido incapaz de sancionar a los responsables. El pecado del general Gabela fue denunciar actos de corrupción durante el régimen más corrupto que tuvimos en el Ecuador, el del socialismo del siglo XXI. La esposa del general Gabela, con una entereza admirable, ha sabido dar la cara a un poder judicial encubridor e indolente. Y ya llevamos más de 2 años desde el asesinato de Fernando Villavicencio, y el sistema judicial parece haberse encargado de asesinarlo por segunda vez. Su proceso lo han convertido en un circo de la vergüenza. Sus hijas han tenido que llevar solas la pesada carga de una justicia indiferente. Y los casos como estos se suman, se multiplican y crecen imparables. Esta descomposición afecta a toda la República, a los empresarios, a los trabajadores, a los ecuatorianos de toda condición social, a los derechos humanos, a la economía y a la democracia, pero en especial afecta a los pocos jueces honorables que existen, así como a aquellos jóvenes que hoy estudian o ejercen jurisprudencia creyendo aún en el derecho. ¿Vamos a seguir tolerando el asalto de las mafias a la justicia o enfrentaremos semejante nido de víboras? Hernán Pérez Luz, El Universo. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha celebrado algunos avances en las negociaciones bélicas lideradas por Estados Unidos con respecto a la guerra ruso-ucraniana, al tiempo que ha reconocido que son necesarios compromisos por ambas partes contendientes. Бачив знов-таки перші напрацювання, там майже 90%, якщо чесно, саме тих додатків, які для нас важливі, на що може розраховувати наша армія і Україна, після підписання таких гарантій, наскільки сильними ми можемо бути. І виглядає все це сьогодні достатньо достойно. El domingo, el diplomático estadounidense Steve Witkoff calificó como productiva y constructiva la reunión con representantes ucranianos y europeos, así como las negociaciones mantenidas por separado con los negociadores rusos. Witkoff señaló que el encuentro entre Estados Unidos y Ucrania se centró en el desarrollo de un plan posbélico, en las futuribles garantías de seguridad para Kiev y en la reconstrucción de posguerra de Ucrania. Y mientras continúan las negociaciones de paz, Rusia volvió a lanzar un ataque a gran escala mediante drones y misiles contra varias ciudades ucranianas durante la madrugada del martes, según informan los medios locales. Cuatro hombres han sido detenidos tras una serie de protestas antigubernamentales contra el gobierno del primer ministro Edi Rama, quien lleva desde 2013 al frente del Ejecutivo del país balcánico. Los manifestantes se concentraron ante la sede gubernamental en Tirana, la capital albanesa, para protestar contra su gobierno. Se vio a los manifestantes lanzar cócteles Molotov que hirieron a unos 4 policías que están fuera de peligro. Otros asistentes a la protesta, entre ellos un fotógrafo, también han sido heridos durante los altercados. Vendimtare për fatin e këtij kombi që po shuhet, që po shkretohet, për fatin e këtij vendi të bekur, nga I cili po largohen bijat e saj se nuk I besojnë më. Suedi ka thënë, pushteti ka trajtuar kundërshtarin politik, si në Bielorusi, burgosja liderit historik. El opositor Partido Democrático de Albania acusa al gobernante Partido Socialista de fraude electoral y de erosión de la democracia del país, cuestiones por las que llevan meses protestando. Nueva crisis en torno a Groenlandia tras el anuncio del presidente Trump del nombramiento de Jeff Landry como enviado especial a Groenlandia para convertir a la isla en parte de Estados Unidos. Dinamarca exige que se respete su soberanía territorial y así lo ha declarado el ministro danés de Exteriores Lars Løkke Rasmussen.
Jeg er stærkt oprørt over nyheden om, at præsidenten har udnævnt en særlig udsending, og jeg er i særlig grad oprørt og finder det helt uacceptabelt den måde, den særlige udsending nu udtaler sig på, med altså en oplevelse af, at han har et mandat til at gøre grønlandsk amerikansk. Jeg står her på Færøerne, og kongeriget Danmark er kongerigets. Según medios daneses, el titular danés de Exteriores habría llamado a consultas a Kenneth Houry, el embajador de Estados Unidos en Copenhague. Trump ha pedido en repetidas ocasiones la jurisdicción estadounidense sobre Groenlandia, sin descartar el uso de la fuerza militar para apoderarse de este territorio danés. Gracias amigos por acompañarnos el día de hoy en esta edición del noticiero Telesucesos. Nos vemos en una próxima ocasión. Que tengan una bonita Navidad. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.